El sol de Iztapalapa no acariciaba, castigaba con furia, cayendo a plomo sobre los infinitos techos de lámina gris que tapizaban el horizonte. Entre la nube de polvo y el repiqueteo incesante de los martillos contra el concreto, Tomás Hernández sentía que la vida se le iba en cada respiración. Apretaba la mandíbula con tanta fuerza que le dolían las muelas mientras cargaba un costal de mezcla que parecía pesar el doble que ayer. Cada paso que daba con esas botas viejas, cubiertas de costras de cemento seco, era una maldición contenida, un grito que se tragaba para no explotar. Tenía la espalda destrozada, las manos cortadas por la cal y el alma hecha pedazos, pero nada, absolutamente nada le dolía tanto como esa maldición de llamada que acababa de recibir en su celular con la pantalla estrellada. ¿Otra vez la niña se peleó en la secundaria? No manches, gritó Tomás, escupiendo las palabras mientras se alejaba del ruido ensordecedor de la revolvedora. ¿Y tú crees que yo tengo tiempo pa' andar yendo a juntas a media mañana? Que la suspendan si quieren, la neta ya me da igual. Colgó con rabia, sintiendo como la sangre le hervía en las sienes, respirando hondo ese aire caliente y sucio, tragándose la impotencia de no poder hacer nada. Desde lo alto del andamio, don Rogelio, el maestro de obra, lo observaba con esa mirada de quien ya ha visto a muchos quebrarse. Bájale 2 rayitas, Tomás, tómate un descanso, le dijo con voz ronca pero pausada. Te va a dar el patatús ahí abajo. No estoy pa' descansos, jefe, si no hay chamba, no hay traga, respondió Tomás sin siquiera voltear a verlo, limpiándose el sudor con el antebrazo sucio. Terminó su jornada en silencio, con el cuerpo temblando, pero no era por la friega física, era algo más denso, algo que le comía las entrañas. Al salir, en lugar de treparse al microbús atascado de gente para regresar a su cuarto, sus pies lo llevaron a otro lado, caminó sin rumbo fijo, necesitaba aire, o al menos un lugar donde el ruido de su cabeza se apagara un poco. Llegó al Parque Cuitláhuac casi por inercia, arrastrando las botas. Se dejó caer en una banca de metal, sudado, lleno de polvo, con la cabeza hecha nudos. Veía a los niños correr, a las parejas dándose de besos, un mundo ajeno, un mundo al que sentía que ya no pertenecía. Cerró los ojos un momento, buscando oscuridad, pero una voz juvenil, clara y tranquila, lo hizo saltar. Oiga, jefe, trae el procesador sobrecalentado, ¿verdad? Tomás abrió los ojos de golpe, a la defensiva. A su lado, sin que lo hubiera sentido llegar, estaba sentado un chavo que no pintaba nada en ese escenario. Era un morro de unos 15 años, impecable, con una playera tipo polo color rojo intenso, pantalones de mezclilla bien planchados y unos tenis Nike que brillaban de lo blancos que estaban. Traía una mochila al hombro y jugueteaba con una tablet en las manos. Se veía fresco, moderno, con esa vibra de los chavos de ahora, pero sus ojos tenían una profundidad que no cuadraba con su edad. ¿Qué? Ladró Tomás, frunciendo el ceño, molesto por la interrupción y por la limpieza insultante del muchacho. La carga, señor. No hablo del cemento. Se nota que trae el sistema operativo saturado, como cuando tienes 1000 pestañas abiertas y la compu ya no jala. Tomás lo miró incrédulo, limpiándose las manos sucias en el pantalón. ¿Tú qué sabes, escuincle? ¿Me vas a venir a dar terapia o me quieres vender una aplicación? El chico sonrió, y no fue una sonrisa burlona de adolescente engreído, sino una mueca genuina, casi compasiva, que inexplicablemente enfureció más a Tomás. No se me ofenda, jefe. Solo digo que a veces uno se acostumbra tanto a traer la memoria llena de virus que se le olvida que se puede reiniciar el sistema. ¿Y tú quién eres? ¿Un influencer de esos que dan consejos de vida? ¿Un niño rico perdido en Iztapalapa? Solo soy un chavo que encontró buena señal de wifi aquí. Respondió el muchacho con total naturalidad, señalando el cielo con su tablet. Soy Carlo. Tomás se levantó de golpe, sacudiendo una nube de polvo. Mira, carnalito, no estoy pa' tus juegos de palabras ni pa' tus metáforas raras.
Si quieres lana pa tus recargas, dime cuánto, pero no me vengas con rollos mareadores. Tengo broncas de verdad, no de las que se arreglan con un clic. No quiero su dinero, señor Tomás, dijo Carlo, y el uso de su nombre le heló la sangre al albañil. Solo pensé que tal vez necesitaba liberar espacio en el disco duro. Tomás sintió un escalofrío. Pensaste mal. Comenzó a alejarse a paso veloz, pero algo, una fuerza invisible, lo hizo voltear. El chico de la polo roja seguía ahí, mirándolo sin reproche, tecleando algo en su dispositivo con una calma que daba miedo, como si supiera algo crucial, algo que dolía en el pecho. Sintió una punzada, no de miedo, sino de rabia, porque ese desconocido con tenis de marca le había tocado justo la herida abierta. No me conoces, morro, no sabes nada de mi vida. Gritó Tomás, pero nadie respondió. El parque siguió igual, las risas lejanas, el viento moviendo la basura, y ese adolescente sentado en la banca como si fuera parte del paisaje. Tomás se fue pisando fuerte, mascullando insultos, con el corazón a mil, pero por dentro algo se le había movido, como un archivo oculto que acababa de abrirse. ¿Y tú, carnal, que llegaste hasta aquí escuchando esto, alguna vez te has topado con alguien que parece leerte el código fuente del alma mejor que tú mismo? Si sientes que esta historia te está vibrando, dale al botón de suscribir y acompáñanos, porque lo que le pasó a Tomás apenas está empezando a cargar. Esa noche, Tomás dio más vueltas en su cama que un trompo. El ventilador viejo apenas movía el aire caliente y hacía un ruido infernal, y los perros de la vecindad no dejaban de ladrarle a la nada. Pero no era el calor ni el escándalo lo que lo tenía con el ojo pelado. Era la mirada de ese chavo en el parque, esa calma digital, esa forma de hablarle como si fueran cuates de toda la vida. «Pinche morro loco», murmuró Tomás, dándose la vuelta por enésima vez en el colchón hundido. Al día siguiente llegó a la obra antes que nadie. Quería apagar el cerebro, quería volverse una máquina, fundirse con el ruido del taladro y el olor a cal, pero cada vez que paraba para echarse un trago de agua, la imagen regresaba, la banca, los árboles, y ese chavo de rojo con sus tenis impecables. «Oye, ¿todo chido?», le preguntó Memo, su chalán, un flaco moreno con voz rasposa. «Andas más callado que de costumbre, y eso ya es mucho decir». «Sí, nomás no pegué el ojo». «¿Otra vez la Lupita te armó pancho?». «No es eso, güey, es, nada, olvídalo, ponte a jalar». Memo alzó las cejas, pero sabía que cuando Tomás se ponía en modo avión, era mejor no estar chingando. El día estuvo pesadísimo. Un muro quedó chueco, el calor era insoportable y el cliente llegó exigiendo cosas que no había pagado. Tomás traía la cabeza en otro servidor, y se notó. Don Rogelio le llamó la atención por desperdiciar material. «¿Qué traes, mijo? ¿Andas crudo o enfermo?». «No, patrón. Solo se me fue la onda». Cuando por fin se quitó el casco y se lavó las manos, supo que no tenía escapatoria. Tenía que volver al parque. No sabía por qué, ni qué esperaba encontrar, pero sus pies lo llevaron allá como si siguiera una ubicación de GPS. El cielo estaba gris, cargado de nubes panzonas, y una brisa húmeda anunciaba el aguacero. Al llegar, el corazón le dio un vuelco. Ahí estaba de nuevo el chavo, sentado en la misma banca, con su mochila al lado y los audífonos puestos. Mismo lugar, misma ropa limpia, misma vibra de paz en medio del caos. Tomás se acercó despacio, con las manos en los bolsillos llenos de arena. No quería verse interesado, pero la curiosidad lo mataba. «¿Otra vez tú, morro?», dijo con tono seco. Carlos se quitó un audífono y sonrió. «¿Usted también, jefe?», respondió sin sorpresa. «¿Qué pasó? ¿Se le cayó el internet en su casa? ¿No tienes casa o qué? ¿Te corrieron tus papás?». «Tengo la mejor casa del mundo, y la conexión allá arriba es ilimitada».
dijo Carlos señalando al cielo otra vez. Tomás frunció el ceño y se sentó a unos metros, sin mirarlo directo. Veía a una pareja peleando a lo lejos. La ciudad seguía su ritmo indiferente. Ayer dijiste una babosada, algo raro. ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué cosa? Eso de que traigo el sistema saturado, de que cargo cosas que no son ladrillos. Carlo dejó su tablet a un lado y giró el cuerpo hacia él. Lo vi en sus ojos, don Tomás. ¿Y en cómo camina? Es un glitch viejo y peligroso. ¿Y tú qué sabes de peligros, niño fresa? Sé que a veces lo más pesado no es el costal de cemento, sino los archivos corruptos que uno no quiere borrar del corazón. Tomás apretó los puños. Esas palabras tecnológicas le daban en la madre, no por raras, sino por ciertas. ¿Qué eres? ¿Un seminarista moderno? ¿Un genio de la compu? No, solo soy un amigo que sabe que muchos hombres como usted, y como yo, creen que ser fuertes es tener el firewall activado todo el tiempo, que piensan que perder la fe es el mejor antivirus para no sufrir. Tomás tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Se levantó bruscamente. Mira, no me vengas con sermones de domingo. Ya tuve suficiente con eso cuando enterré a mi mujer y Dios no hizo ni madres. Carlo lo miró fijo, y sus ojos se llenaron de una tristeza dulce. Lo siento mucho, carnal. En serio. Esa frase simple, dicha por un adolescente en tenis Nike, fue peor que cualquier regaño, porque era neta, porque no venía con juicio, sino con una empatía brutal. Tomás se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás, pero mientras caminaba sentía que el aire pesaba más, como si hubiera dejado una parte de su carga en esa banca, o como si el chavo lo estuviera siguiendo con la mirada. Las calles de regreso a la vecindad parecían más oscuras, aunque las lámparas amarillentas parpadeaban como siempre. Tomás caminaba rápido, sintiendo que cada paso lo alejaba del parque pero no de la verdad. En la vecindad, el ruido era el de siempre, cumbias a todo volumen, olor a frijoles refritos y suavitel barato. Abrió la puerta de su cuarto con cuidado, pero Lupita lo estaba esperando sentada en el sillón desvencijado, con el uniforme de la secundaria puesto y los brazos cruzados. ¿Dónde andabas, papá? Chambeando, contestó seco, quitándose las botas llenas de lodo. ¿Hasta ahorita? Fui a dar el rol, a caminar. No tengo por qué darte explicaciones, escuincla. Pues alguien tiene que estar al pendiente, ¿no? Hoy hablaron otra vez de la dirección. Tomás bufó, aventando las botas. Le pesaba más el tono retador de su hija que cargar 100 costales. ¿Qué hiciste ahora, Lupita? Yo no hice nada. Fue la Kimberly que me quiso empujar y pues no me dejé. Ajá. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que me dejara? Quiero que no busques broncas. Tú ya sabes cómo está la cosa, no nos sobra el dinero. ¿Y tú sabes lo que se siente estar ahí, papá? ¿Que te traten como basura porque tus tenis no son de marca y tu mochila está rota? Tomás la miró por fin, deteniéndose en seco. Los ojos de Lupita eran una mezcla de furia y tristeza infinita. Eran los mismos ojos que él había visto en el espejo, los mismos que vio en el funeral de su esposa años atrás. No quiero perderte a ti también, hija, murmuró él, pero las palabras se le atoraron y no salieron. Solo se metió a su cuarto y cerró la puerta, dejándola ahí sola. La madrugada lo encontró despierto, mirando las manchas de humedad en el techo, y las palabras del chavo de la polo roja se repetían en su cabeza como una canción pegajosa. Lo más pesado no es el costal, son los archivos corruptos del alma. Se levantó, tomó un vaso con agua y se asomó por la ventana, preguntándose si ese morro seguiría ahí, con su tablet y sus tenis blancos, esperando a que él se decidiera a reiniciar su vida. El parque no quedaba lejos, apenas a unas cuadras de la obra, y aunque sus botas pesaban como plomo, Tomás sentía una comezón en los pies, una necesidad absurda de ir,
solo para ver si el chavo seguía ahí, solo para preguntarle quién demonios era realmente o quizás solo por esa curiosidad morbosa que uno siente cuando algo no encaja en su realidad de cemento y polvo. Al día siguiente trató de clavarse en la chamba, de apagar el cerebro. Don Rogelio, con su voz de trueno, le encargó levantar un muro de carga urgente, y Tomás ejecutó cada movimiento como un autómata, mezcla, ladrillo, nivel, golpe, mezcla, ladrillo, pero su mente andaba en otro código postal, perdida. Memo, su chalán, notando que el maestro andaba en la luna, se le acercó y le ofreció un cigarro, recargándose en la barda a medio terminar. ¿Todo chido, jefe? ¿Usted cree que hay gente que se cruza en la vida de uno nomás pa' moverle el tapete, así como usted me lo mueve a mí con sus regaños? Tomás apenas esbozó una sonrisa torcida, aceptando el tabaco. No, se lo digo al chile. Alguien que te suelta cosas raras, como si te hubiera hackeado la cabeza y supiera tus contraseñas. ¿Un brujo o qué? No sé, Memo, alguien, un morro en el parque, respondió Tomás exhalando el humo. Memo se quedó pensando, rascándose la nuca llena de calorías. Pues mire, jefe, a veces uno encuentra la señal donde menos espera. Hasta en los loquitos del centro, dicen. ¿Usted cree en esas ondas? No sé, güey, pero prefiero creer que hay algo más, a pensar que toda esta vida es pura miseria, sudor y ya. Tomás no dijo más, pero esa tarde no lo dudó ni un segundo. Apenas sonó la hora de salida, se sacudió el polvo lo mejor que pudo y salió disparado al parque Cuitláhuac. El cielo estaba gris, panzón de agua, con esa humedad pegajosa de la ciudad que se te mete en los huesos. Caminó entre los árboles buscando la banca, con el corazón acelerado, y al llegar, sintió un bajón tremendo, estaba vacía. Su estómago dio un vuelco, una mezcla agria de decepción y un alivio cobarde. Caminó hacia ella y se sentó, sintiendo el metal frío a través del pantalón gastado. El viento le revolvía el cabello tieso por el polvo y traía olor a tierra mojada, a lluvia inminente. No vine a buscar consuelo, ni milagritos, murmuró para sí mismo, mirando sus manos callosas. Solo quiero saber quién eres, morro, y por qué sabes tanto de mí. El sonido de unas pisadas suaves, de goma contra el pavimento, lo hizo voltear de golpe. El chavo estaba parado a unos metros, con su playera polo roja impecable, su mochila al hombro y esos tenis Nike que parecían no tocar el suelo sucio, como si siempre hubiese estado ahí, esperando a que cargara la página. No vine a darte respuestas, señor Tomás, vine a ver si ya tenía buena recepción para escucharle. Tomás lo miró fijamente, sin moverse, y por primera vez en años no tenía ganas de gritar ni de soltar un golpe, solo tenía unas ganas inmensas de hablar, de vaciar la papelera de reciclaje. Tomás se quedó callado varios segundos, procesando la presencia luminosa del muchacho en medio de aquel día gris. El viento agitaba las ramas sobre sus cabezas y el murmullo de las hojas era lo único que rompía el silencio. Carlos se sentó lentamente junto a él, dejando su tablet a un lado, sin invadir su espacio, con una prudencia que no checaba con su edad, como si supiera cuánto le costaba a un hombre como Tomás estar ahí sin reventar. ¿Por qué yo, morro? Preguntó Tomás sin mirarlo, con la voz quebrada. No es el único, jefe, el servidor está lleno de usuarios buscando conexión, pero hoy usted decidió volver a loguearse. Tomás suspiró con fuerza, un sonido que salió desde el fondo de sus pulmones cansados. Mira, chavo, no creo en Dios, si es lo que vienes a venderme con tu carita de buena gente. Me falló, le falló a ella, nos dejó en visto. ¿Quién era? Preguntó Carlo con suavidad. Mi esposa, Mariana. Tenía 39 años cuando el cáncer se la llevó. ¿Y yo? Yo trabajaba como animal, doblaba turnos, hacía chambitas extras pagarle medicinas que ni sirvieron maldita la cosa. ¿La amaba mucho? Tomás apretó los dientes, tanto que sintió el dolor en la mandíbula. Más que a nada en este perro mundo. Era lo único bueno que tenía,
lo único limpio, y se fue gritando de dolor. Y nadie, ni los doctores con sus batas blancas, ni los santos a los que le rezaba su mamá, ni las oraciones, pudieron hacer nada. El sistema se cayó y nadie lo levantó. Carlo bajó la mirada, respetuoso, jugueteando con la correa de su mochila. A veces, señor Tomás, la fe no es un antivirus que evita que te entre el dolor, es la nube que no deja que te quedes solo y pierdas toda tu información dentro de él. ¿Y qué gané yo con eso? Escupió Tomás con amargura. Una hija llena de rabia que no me puede ni ver, un alma hecha pedazos y una vida que la neta no quiero. Ganas algo cuando decides mirar más allá de lo que perdiste, cuando actualizas el software. Tomás lo miró por fin a los ojos. Los suyos estaban enrojecidos, pero ya no por la ira de siempre. Había algo distinto esta vez, una grieta que se abría en su fachada de concreto, y el orgullo, que siempre había sido su casco protector, comenzaba a ceder. Nunca lloré, ¿sabes? Ni en el funeral, ni cuando la enterramos. Me tragué todo, como siempre, como macho, como hombre. Eso está bien, ¿no? Eso hacen los hombres en Iztapalapa. Eso hacen los que no quieren desmoronarse. Pero jefe, hasta los firewalls más potentes, si se sobrecalientan, truenan. Tomás soltó una risa amarga y seca. Tú hablas bonito, morro, con tus palabras raras, pero no sabes lo que es cargar costales bajo la lluvia que no te corran. No sabes lo que es llegar a un cuarto vacío y no tener a quien abrazar. Tal vez sí lo sé, o al menos conozco a alguien que sabe de cargas pesadas, dijo Carlo con una madurez que asustaba. Ah, sí. ¿Y tú qué has perdido, niño rico? Carlo guardó silencio un momento, mirando la pantalla apagada de su celular. Luego, con voz muy baja, dijo, a mi mejor amigo. Al mero mero. Lo traicionaron sus propios compás, lo golpearon hasta cansarse, lo mataron de la forma más gacha posible, y aún así, él le dio a aceptar a todo y los perdonó. Tomás se encogió de hombros, escéptico. ¿Pues qué? ¿Era más santo que yo o qué? No. Solo entendió que el dolor no se arregla metiéndole más virus de rabia al sistema, sino con la verdad. Volvió el silencio, pesado pero necesario. Tomás se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas manchadas de cal, mirando al suelo como si ahí estuviera toda su historia enterrada bajo el pavimento. ¿Tú crees que ella me perdonó, por no estar ahí cuando más me necesitaba? Preguntó con un hilo de voz. Creo que el perdón empieza cuando uno se da permisos de administrador a sí mismo para aceptarlo. Una lágrima solitaria, pesada y sucia, descendió sin permiso por la mejilla curtida de Tomás. No hizo ademán de limpiarla con su mano rasposa. No tenía sentido fingir más frente a ese chavo. Algo dentro de él se quebraba, como un muro mal hecho, y por primera vez no quería detener el derrumbe. Yo gritaba mucho, morro. Cuando su dolor era insoportable y ella lloraba, yo también explotaba. No porque la odiara, jamás, sino porque no sabía cómo ayudarla, me sentía inútil, y eso me mata cada día. Lo que hizo con rabia fue una forma de amor sin dirección, un error de sistema, y eso también duele, pero se puede corregir. Tomás asintió con lentitud. El parque seguía en una calma extraña, como si protegiera esa conversación con un campo de fuerza invisible. El aire olía a tierra fresca, a algo nuevo, a oportunidad. ¿Cómo te llamas, chavo? El adolescente sonrió, acomodándose la mochila. Carlo. Tomás soltó un resoplido, casi una risa. Nombre de telenovela o de futbolista. Pues algo así, pero juego en otro equipo. Y sin entender por qué, Tomás sintió que una parte de él quería volver a escucharlo, como si, después de años de estática, alguien por fin sintonizara su frecuencia. Tomás despertó antes que el sol asomara por los cerros. Tenía la boca seca y la garganta apretada. Había soñado con Mariana. No como la recordaba en los últimos días, pálida,
calva y sufriendo en esa cama prestada, sino como era antes, riendo en la cocinita, con el cabello suelto y negro, cantando rancheras de Juan Gabriel mientras preparaba el café de olla. Se sentó en la cama, que rechinó bajo su peso. Le dolía el pecho, no por enfermedad, sino por pura memoria. Se miró en el espejo manchado. Su cara estaba más vieja de lo que recordaba, los ojos hinchados, la barba de 3 días descuidada, y en la frente, el peso de los años que fingía no sentir. Fue al altar improvisado que Lupita había armado en una repisa con una caja de madera. Una veladora a medio terminar, una estampita de la Virgen de Guadalupe y una foto vieja de Mariana sonriendo. Se quedó ahí parado, con sus calzones y camiseta de tirantes, sin saber qué decir. «Perdón, vieja», susurró con la voz rota. «Perdón por todo, mi amor». No sabía si hablaba con Dios, con ella o consigo mismo, pero necesitaba sacar eso de su sistema de una vez. Al salir, la calle aún dormía, solo se oían los gallos lejanos. Caminó con paso lento hasta el parque, con el frío de la madrugada picándole la piel. El cielo tenía un tono azul sucio, y las primeras aves comenzaban a cantar entre los árboles. Carlo ya estaba ahí, sentado en la misma banca, fresco como una lechuga, como si nunca se hubiera ido a dormir. ¿Tú no duermes nunca o qué, morro?, preguntó Tomás, sentándose a su lado, sintiendo la cercanía cálida del chico. El wifi de acá arriba nunca se apaga, señor Tomás. A veces el silencio de la madrugada es el mejor momento para descargar actualizaciones. Soñé con ella. Con Mariana. ¿Y cómo se veía? ¿En alta resolución? Feliz. Como antes. Como cuando creíamos que todo se podía arreglar con abrazos, besos y arroz con leche. Carlo guardó silencio, dejando que Tomás procesara la imagen. Tomás respiró hondo, con la mirada perdida en el horizonte que empezaba a clarear. Nunca te conté cómo fue al final, ¿verdad? Carlo lo miró con atención, soltando su celular. Fueron meses de gritos, inyecciones, vómitos, pañales, desesperación pura. Y yo explotaba. No contra ella, Dios me libre, sino contra todo, contra la pared, contra el aire, pero igual dolía. A veces me salía a la calle solo para no verla retorcerse de dolor. ¿Y ella lo sabía? Claro que sí. Me lo dijo una vez. Me dijo, Tomás, te estás yendo mientras todavía estoy viva. Yo no supe qué contestar. Me sentí basura, menos que nada. Eso le dejó una marca, ¿verdad? Como un píxel quemado en la pantalla. Nunca se borró. Carlo asintió, con una comprensión infinita en sus ojos jóvenes. El amor es frágil cuando no sabe cómo luchar contra el dolor, jefe, pero no deja de ser amor. Yo quise protegerla, carnal, te lo juro, pero no pude. No supe cómo. Solo sabía trabajar, traer dinero. No estaba hecho para cuidar a nadie, mis manos son para el cemento, no para las caricias. Todos estamos programados para cuidar, Tomás, aunque nadie nos pase el manual de usuario. Tomás sintió las lágrimas subir otra vez. Pero esta vez no las contuvo, no apretó los ojos. Bajaron por su cara sin resistencia, lavando el polvo de años. Calientes. Antiguas. Necesarias. ¿Tú crees que ella me odia allá donde esté? Creo que ella tiene una conexión directa con la verdad ahora, y te entiende más de lo que tú te has permitido entenderte a ti mismo. Yo no estuve en su último aliento, Carlo, confesó al fin, soltando la carga más pesada. Estaba en la tienda comprando un refresco. Y cuando volví, ya no respiraba. Lupita estaba abrazada a su cuerpo, llorando. Tenía 8 años, 8 malditos años, y yo no supe qué hacer. Solo grité como un loco, como si con mis gritos pudiera regresarla al servidor. Carlo no dijo nada, no le recitó un versículo ni le dio un consejo de internet, solo le puso una mano en el hombro, una mano firme, cálida, real,
sin juicio. Lloré por dentro tantos años, continuó Tomás, temblando. Me hice el fuerte por fuera, me puse una coraza, pero por dentro me convertí en piedra hasta hoy. La piedra también puede romperse, jefe, y cuando lo hace, brota agua viva. Tomás soltó un sollozo seco, desgarrador. No era debilidad, era humanidad pura, y por primera vez en su vida no le dio vergüenza sentirla. ¿Sabes qué es lo peor, morro? Que aún la amo, que aún le hablo cuando estoy solo en la combi, que aún espero escuchar su risa cuando abro la puerta de la casa. Eso no es lo peor, Tomás. Eso es la batería de respaldo. Eso es lo que te mantiene vivo. El sol comenzaba a colarse entre las ramas, pintando de dorado el polvo del parque. La ciudad despertaba con sus claxones y ruidos, pero para Tomás, ese instante era el amanecer de algo mucho más profundo, un reinicio del sistema. El sol ya estaba alto cuando Tomás llegó a la obra, con los ojos hinchados pero la mirada limpia. El sudor le corría por la frente desde que bajó del microbús, pero ya no le pesaba tanto. Aún traía en el cuerpo el peso de la madrugada, pero no se sentía como esa fatiga crónica que te dobla las rodillas, era otra cosa, una vibración distinta, como si su sistema operativo se hubiera reiniciado durante la noche y estuviera corriendo más ligero. Ya era hora, compa, muévele. Gritó Memo desde el segundo nivel del andamio, con la voz rasposa de quien fuma demasiado barato. Hoy toca colado y el patrón viene a revisar, ya sabes cómo se pone de nena. Ya voy, no comas ansias. Respondió Tomás, ajustándose los guantes de carnaza que ya pedían cambio. Abajo, don Rogelio revisaba los planos con una paciencia de santo, mientras el ingeniero a cargo, el licenciado Robles, un tipo perfumado e impecable en su camisa blanca sin una sola mancha de cemento, refunfuñaba a su lado mirando su reloj caro. Esto debió estar listo ayer, Rogelio, decía el ingeniero con ese tonito altanero de quien nunca ha cargado un bulto en su vida. Si no terminan el colado hoy, se les descuenta del pago a todos, así de simple, no estoy para juegos. Don Rogelio lo miró serio, acomodándose la gorra, pero sin perder la calma. Con todo respeto, ingeniero, el aguacero de anoche nos atrasó, la mezcla no iba a fraguar bien. A mí no me interesan tus excusas meteorológicas. Gritó Robles, manoteando al aire. Yo les pago para que me den resultados, no explicaciones de almanaque. Tomás, que escuchaba todo mientras subía, apretó los puños con fuerza, su primer impulso, el de siempre, fue bajar y encararlo, decirle sus verdades, pero respiró hondo, un aire lleno de polvo y calorías. Miró a don Rogelio, que lo contuvo con una mirada tranquila, casi paternal, y se aguantó. Por primera vez en años, eligió no reventar, eligió no dejar que el virus de la ira lo controlara. Subió al andamio donde el sol ya empezaba a quemar y el concreto se endurecía más rápido de lo habitual, exigiendo velocidad. Memo, con su camiseta empapada en sudor y la cara pálida, apenas podía sostener el bote de mezcla. Dame eso, güey, no seas necio, dijo Tomás quitándole el peso de las manos temblorosas. Te vas a partir la espalda y luego ¿quién me ayuda? Gracias, jefe, la neta ya me anda doliendo el brazo y me siento medio mareado. ¿Desayunaste bien? Preguntó Tomás, sin dejar de palear. Una concha y un café negro de la esquina, no alcanzó más. Pues con razón andas así, bufó Tomás, negando con la cabeza. Cuando cobres esta semana te compras algo decente comer, unos huevos o algo, carajo. Memo sonrió débilmente, limpiándose el sudor de la frente. Sí, jefe, si es que no nos descuentan por el berrinche del licenciado Robles, pero tú tranquilo, mientras no nos caigamos, todo se puede arreglar. Apenas terminó la frase, se oyó un crujido seco, terrible. Uno de los tablones del andamio, mal asegurado por las prisas, se dio bajo los pies de Memo. Fue cuestión de segundos, pero pareció ocurrir en cámara lenta. Un grito corto, ahogado,
y luego un golpe seco contra el suelo, seguido de un silencio que helaba la sangre. «Memo», gritó Tomás y bajó del andamio como rayo, saltando los peldaños de dos en dos. Varios trabajadores corrieron a ver. Memo estaba en el suelo, retorcido del dolor, sujetándose el tobillo que se veía en una posición antinatural. «No lo muevan, bola de brutos», gritó Tomás, apartando a los mirones. «Alguien llame a una ambulancia, rápido». El licenciado Robles apareció, no preocupado, sino molesto, sacudiéndose el polvo de los zapatos. «¿Qué pasó ahora? ¿Qué hicieron?» «El andamio estaba flojo, ingeniero», dijo Tomás con los dientes apretados, sosteniendo la cabeza de Memo. «Eso es su responsabilidad, debieron revisar la seguridad». «Yo no voy a cubrir más gastos por negligencia de ustedes», espetó Robles con frialdad. «¿Negligencia? Este chavo pudo haberse matado, cabrón», gritó Tomás, y esta vez no le importó el respeto. «Y yo puedo perder el contrato si no entregamos hoy», reviró el ingeniero. «Ustedes entienden lo que eso significa, cero paga». Don Rogelio se puso entre ellos como un muro. «Cálmese, ingeniero, por favor. Vamos a atender al muchacho primero». «¿Y quién va a pagar la ambulancia y el hospital privado? Porque el seguro social tarda horas». «Yo me hago cargo», dijo Tomás de repente, con una voz firme que sorprendió a todos. Don Rogelio y Robles lo miraron. «¿Estás seguro, mijo? Eso te va a comer la semana entera». «Sí, patrón». «Que lo lleven a la particular. Yo lo acompaño y yo pago». Robles hizo un gesto de desprecio, murmuró algo sobre indios tercos y se fue. Mientras esperaban la ambulancia, Memo, pálido y con lágrimas en los ojos, miró a Tomás. «¿Por qué haces esto, jefe?» «No tenías por qué, es mucha lana». Tomás se quedó pensativo un momento, limpiándole la tierra de la cara a su amigo. «Porque alguien lo tiene que hacer, Memo. Porque ya estoy cansado de mirar pa' otro lado y hacer como que no pasa nada». Memo asintió y una lágrima limpia le cruzó la mejilla sucia. Tomás levantó la vista al cielo, el sol seguía quemando igual que siempre, pero por dentro algo se sentía más limpio, más fresco, como si entre tanto escombro, una flor hubiera decidido romper el concreto. La sala de urgencias olía a desinfectante barato y a desesperanza. Memo fue ingresado con un esguince grave, pero fuera de peligro. Tomás se quedó esperando en una banca de plástico duro, con las manos llenas de polvo seco y la mente hecha un remolino. Había algo raro en él. No le dolía haber gastado sus ahorros, no se sentía mal por lo que había pasado. Al contrario, haber actuado, haber defendido a su compa, lo había hecho sentirse más humano, más vivo, como si hubiera descargado una actualización crítica que arreglaba los errores del sistema. Al día siguiente regresó a la obra, cansado pero entero. Don Rogelio lo saludó con una palmada fuerte en el hombro. «Te vi diferente ayer, mijo. No es fácil dar la cara y soltar el dinero como lo hiciste». «No podía hacer otra cosa, patrón, era lo justo. Podías haberte hecho a un lado, Tomás, como hacen tantos, como hace Robles». Tomás asintió. Sabía que tenía razón. Por muchos años él mismo se había hecho a un lado, protegiéndose en su burbuja de amargura. En la hora del almuerzo, se sentó solo, lejos del ruido de la revolvedora. Su mente volvió al parque, a las conversaciones con Carlo, ese chavo loco, a sus ojos brillantes que parecían ver más allá de la ropa sucia, a esa forma de hablar con metáforas de internet que, extrañamente, tenían todo el sentido del mundo. Cuando volvió a casa esa noche, Lupita estaba haciendo tarea en la mesa, con los audífonos puestos. «¿Cómo sigue el Memo?», preguntó ella sin levantar la vista del cuaderno, aunque bajó el volumen de su música. «Va a estar bien, le dieron incapacidad unos días». «¿Y quién pagó?». «Yo. Yo me hice cargo».
Lupita se quitó los audífonos y lo miró sorprendida. No por el acto, sino por el tono con que lo decía. Más sereno, sin quejas, sin el maldita sea de siempre. Papá, ¿tú estás bien? Te ves raro. No sé, hija. Pero estoy intentando estarlo, la neta estoy intentando resetearme. La noche cayó sobre la colonia Iztapalapa como una sábana húmeda y pesada. Tomás caminó hasta el parque Cuitláhuac sin pensarlo 2 veces. Lo necesitaba. Más que el sueño, más que la cena. Y ahí estaba Carlo, sentado bajo el mismo árbol, con la luz azul de su tablet iluminándole la cara, tecleando rápido. Al ver a Tomás, bloqueó la pantalla y le sonrió. ¿Qué onda, señor Tomás? Hoy fue un día con mucho tráfico de datos, ¿no? No sé si bueno o malo, morro, pero fue distinto. Eso ya es ganancia, jefe. Tomás se sentó a su lado, sintiendo la vibra eléctrica del muchacho. Respiró profundo. ¿Sabes? Me sentí útil hoy. No por pegar ladrillos, sino por cuidar a alguien. Me gasté la quincena, pero no me pesa. Carlo asintió, moviendo la cabeza al ritmo de una música imaginaria. Entonces ya desbloqueaste el logro de servir, carnal. Antes pensaba que servir era ser esclavo, morro, que ayudar era de tontos, que era perder recursos. Muchos creen eso, piensan que la vida es un juego de un solo jugador, pero la neta, servir te da ancho de banda ilimitado, te conecta con el servidor central y te recuerda que no estás jugando solo en este mapa. Tomás se quedó pensativo, mirando al cielo que empezaba a llenarse de estrellas opacas por el smog. Nunca creí en nada, Carlo. Ni en santos, ni en vírgenes, ni en milagros. Pero estos días, no sé, siento que el código me está cambiando por dentro. Tal vez no es que no creyeras, don Tomás. Tal vez nadie te pasó el tutorial correcto. Tomás bajó la cabeza, mirando sus botas viejas junto a los tenis Nike impecables del chico. Es difícil soltar todo lo que uno ha construido para sobrevivir, ¿sabes? La rabia, el orgullo, la dureza, te hacen sentir blindado. ¿O eso crees? Te hacen duro, como un disco duro viejo, pero no fuerte. La fuerza está en tener la capacidad de procesar todo sin quemar el circuito. En ese momento, un hombre joven se acercó caminando por el sendero. Era de estatura media, moreno, vestido con una camisa negra sencilla y alzacuellos, aunque traía unos jeans desgastados. Llevaba una mochila al hombro y una sonrisa cálida. «Buenas noches», dijo con voz amable. «¿Tomás Hernández?» Tomás se tensó de inmediato. ¿Quién lo pregunta? Soy el padre Julián. Carlo me mandó un WhatsApp, dijo que viniera a echar una platicada contigo. Tomás volteó a ver a Carlo con los ojos abiertos. El chico de la polo roja solo asintió, divertido. Tranquilo, jefe, es del soporte técnico autorizado. ¿Y tú eres cura? Preguntó Tomás, escéptico. Sí, pero bájale a la guardia. No vine a confesarte ni a darte sermones de abuelita, solo quiero conocerte. Tomás dudó un segundo, luego se corrió en la banca y señaló el espacio vacío. Pues si no vienes a juzgar ni a pedir diezmo, siéntate. El padre Julián se sentó con naturalidad. Carlo los miraba a los dos con una paz inmensa, y Tomás, por primera vez en su perra vida, sintió que algo en su historia dejaba de estar solo, que tenía red. La mañana siguiente arrancó como cualquier otra, con el bullicio de la colonia, el vendedor de tamales gritando su eterno «ricos tamales oaxaqueños», y el sol abriéndose paso entre los cables de luz y los techos de lámina. Tomás se había levantado con más ligereza que de costumbre. Algo dentro de él se acomodaba, como piezas de Tetris cayendo en su lugar. Caminaba hacia el mercado sobre ruedas para comprar tortillas cuando sintió un tirón rápido en el bolsillo trasero del pantalón. Fue un movimiento sutil, de carterista novato, pero Tomás tenía calle.
Giró de inmediato y atrapó una muñeca delgada en el aire. «Hey. ¿Qué te pasa, chamaco?» Era un muchacho no mayor de 15 años, flaco como un perro callejero, sucio, con la mirada dura y los dientes apretados. Intentó zafarse, pero la mano de albañil de Tomás era una tenaza. «Suéltame, pinche viejo». ¿Qué? ¿Que salgas corriendo y le robes a una señora? No te robé nada. Traes mi cartera en la mano, no me quieras ver la cara de turista. El chico lo miró desafiante, pero en el fondo de sus ojos oscuros había más miedo que furia, un pánico que Tomás reconoció al instante. Tomás lo soltó con brusquedad. El joven, que dijo llamarse Neto, tropezó hacia atrás y se preparó para correr como alma que lleva el diablo. Pero Tomás no se movió, no alzó la voz, no buscó un policía. Se quedó quieto, mirándolo. «¿Tienes hambre?», dijo Tomás. No fue una pregunta, fue una afirmación. El ladrillo en el pecho del muchacho titubeó un segundo, descolocado. ¿Qué? ¿Qué si tienes hambre, morro? ¿Sí o no? ¿Y a ti qué te importa, ruco? Porque si sí, te invito unos tacos de aquí a la vuelta. Pero si prefieres correr con mi cartera vacía y que te agarren a patadas en la esquina, tú decides. El chico lo miró como si fuera una trampa, como si el sistema le hubiera arrojado un error inesperado. ¿Qué quieres de mí? ¿Eres policía o qué? Nada. Quiero comer y que no termines en el reclusorio por 50 pesos. ¿Vienes o no? Con recelo, como un animal herido, el joven aceptó. Sentados en una fondita de lonas rojas, Tomás pidió 2 órdenes de pastor y una de suadero para cada uno, con todo. El tal Neto devoraba los tacos sin levantar la cabeza, como si fuera su última cena. ¿Cómo te llamas, chavo? Neto, dijo con la boca llena. ¿Y tus jefes? Mi jefa se murió hace un chingo. Mi jefe, vete tú a saber. Estoy solo en el mapa. Tomás asintió lentamente, masticando su taco. Conocía ese tipo de soledad, conocía ese código de error. Miró al chico y vio a Memo, vio a Carlo, y se vio a sí mismo hace muchos años. Se había topado con esa mirada en el espejo del baño muchas veces, esa mezcla de hambre y rabia que te carcome las entrañas. ¿Y robas pa' comer, morro? Le había preguntado a Neto en la fonda, mientras el chico devoraba el segundo taco como si fuera el último. Pa, comer, pa, vivir, pa, no sentir que el estómago se te pega al espinazo. Hay otras formas, Neto, te lo digo yo que me he partido el lomo. ¿Tú qué sabes, ruco? Le contestó el chico con la boca llena de salsa verde. ¿Acaso alguien te dio chance alguna vez? ¿Alguien me está dando una ahora? Y quiero creer que no es solo pa' limpiar tu conciencia. Neto lo miró por primera vez con algo distinto en los ojos oscuros, como si buscara un error en la programación de Tomás, como si quisiera, sin admitirlo ni a golpes, que el albañil tuviera razón. ¿Por qué me ayudas?, preguntó bajando la guardia. Porque un compa, un chavo muy listo, me dijo una vez que hasta el sistema más dañado tiene arreglo, y que nadie debería navegar solo por la vida. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era una tregua firmada con olor a cilantro y cebolla. Tomás pagó la cuenta, dejando una propina generosa que le dolió en el bolsillo, y se despidió. Neto se quedó sentado, no dijo adiós, pero esa noche, cuando Tomás volvió al parque arrastrando los pies, sintió una presencia a sus espaldas, como un ping en el radar. No se giró, solo sonrió para sus adentros. Carlo estaba allí, sentado en el respaldo de la banca con los tenis Nike colgando, tecleando furiosamente en su tablet. ¿Qué hubo, señor Tomás? Saludó sin levantar la vista. Traes buena vibra hoy, como si hubieras liberado espacio en la memoria RAM. Hoy conocí a un chavo que me quiso bolsear, Carlo. ¿Y qué hizo, jefe? ¿Le aplicó la de llamar a la patrulla? Le di de comer.
Carlos soltó la tablet y lo miró con esa sonrisa que iluminaba todo el parque. Entonces hoy subió un archivo importante a la nube, don Tomás. No sé si va a servir de algo, morro. A veces creo que es gastar datos a lo menso. No. A veces las actualizaciones tardan en instalarse, se queda la barrita cargando un buen rato, pero cuando corren, cambian todo el sistema operativo. Y si no arranca, no se agite, su acto ya quedó registrado en el servidor principal, y eso ya transformó el mundo. Tomás cerró los ojos, sintiendo la brisa nocturna. En su mente, el rostro de Neto le pesaba más que el de cualquier malandro. ¿Por qué detrás de esa fachada de chico malo había un niño gritando error 404 pidiendo ayuda? Y él, por primera vez, había tenido el wifi encendido para escuchar. Los días siguientes, Tomás siguió con su rutina de mezcla y ladrillo, pero ya no era la misma. Al salir de su casa de lámina por las mañanas, revisaba inconscientemente si alguien lo seguía. No era miedo, era una expectativa extraña, un presentimiento de que la historia no había terminado. Y tenía razón. Una tarde, mientras regresaba del trabajo con el cuerpo molido, encontró a Neto esperándolo en la esquina de su calle, recargado en un poste, con la gorra hacia abajo y las manos en los bolsillos de una sudadera vieja. ¿Vienes a robarme otra vez, cabrón?, bromeó Tomás, aunque con cautela. Neto bajó la cabeza, pateando una piedra. No. Solo quería hablar. Tomás se cruzó de brazos, sacudiéndose el polvo de la camisola. Pues habla, que el tiempo hay de cuesta. He estado pensando. Lo que dijiste, lo que hiciste en los tacos, nadie lo había hecho antes. Nadie se había detenido a ver mi perfil, todos me bloquean. ¿Y ahora qué? ¿Quieres tacos otra vez? Neto levantó la mirada y no había sarcasmo, solo una seriedad que lo hacía ver más viejo. No. Quiero chamba. Quiero trabajar. Esa frase lo descolocó más que un golpe. Tomás no respondió de inmediato, lo escaneó con los ojos entrecerrados. ¿Sabes cargar mezcla? Sé hacer lo que me digas, jefe. ¿Y sabes madrugar? Porque a las 6 ya estamos sudando. He dormido en la calle, don. Despertar temprano no es bronca cuando el suelo está frío. Tomás se rascó la barbilla, sintiendo la barba de 3 días. Conozco a alguien que tal vez te dé una oportunidad, un desarrollador de almas. Pero si te metes en broncas, no pongas mi nombre ni me quemes. Neto asintió con fuerza, como si aceptara los términos y condiciones. Al día siguiente fueron juntos a la parroquia. El padre Julián los recibió con su sonrisa habitual, esa que parecía tener un escáner de rayos X para ver el alma sin juzgarla. ¿Y tú eres Neto?, preguntó con suavidad. Simón, padre. ¿Y qué te trae por aquí? Tomás dice que tal vez tenga una chance. Yo solo quiero dejar de correr de la tira. El padre lo miró un instante, luego extendió la mano. Aquí no damos solo trabajos, Neto, damos un nuevo código fuente para tu vida. ¿Estás dispuesto a reprogramarte? Sí, aunque empiece desde cero. Julián sonrió más amplio. Entonces, bienvenido al equipo. Le asignaron labores básicas, barrer el atrio lleno de hojas secas, ayudar a cargar las despensas pesadas del comedor comunitario, pintar las rejas oxidadas que manchaban las manos. Neto trabajaba en silencio, con una energía casi desesperada, como si temiera que en cualquier momento se le cayera la conexión y lo echaran. Tomás lo observaba desde lejos mientras arreglaba una barda de la iglesia. No decía mucho, pero estaba atento al rendimiento del muchacho. Esa noche, en la mesa de su casa, mientras cenaban frijoles, Lupita lo confrontó. ¿Y ese chavito quién es, papá? Te vi con él. Uno que me quiso robar la cartera y ahora trabaja conmigo. ¿Qué? No manches, papá. ¿Estás loco o qué te picó? Tal vez.
Pero hay algo en el que me recuerda a mí, hija, solo que más joven. Y más solo en el mapa. ¿Y si te traiciona? ¿Y si nos roba algo? Entonces aprenderé que el antivirus falló. Pero prefiero confiar y equivocarme que vivir con el firewall activado y con miedo de todos. Lupita se quedó callada, masticando su tortilla. Luego, con tono más suave, murmuró, te estás volviendo raro, papá. Tal vez me estoy volviendo yo mismo, mi hija, la versión original. Las semanas pasaron y Neto empezó a formar parte del paisaje urbano de sus vidas. Algunos vecinos murmuraban ahí va el ratero, otros se burlaban. Pero en la obra, en la parroquia y en la vida diaria, el muchacho comenzaba a echar raíz, a conectarse. Una tarde, después de una jornada agotadora bajo el sol, Neto se sentó junto a Tomás mientras limpiaban las herramientas con aguarrás. ¿Tú crees que pueda cambiar, Tomás? ¿O siempre voy a tener este historial de búsqueda manchado? Tomás lo miró de frente, limpiándose la grasa de las manos. Lo que fuiste es solo el caché, morro, no define tu procesador actual. Pero sí te recuerda de dónde vienes. Y eso te puede hacer más fuerte, si no lo olvidas. Neto bajó la cabeza, conmovido. Gracias, Tomás. No sé por qué me ayudas, la neta, pero gracias, porque alguien me tiró un cable a mí. Y ahora es mi turno de no fallar. El sol se ocultaba tras los edificios grises y una brisa fresca traía el olor de pan dulce desde la panadería. Por primera vez en mucho tiempo, Tomás sintió que no solo construía casas de ladrillo, estaba construyendo personas. Pero la vida en Iztapalapa no es un cuento de hadas. El lunes amaneció con el cielo cubierto de nubes negras y un aire espeso que parecía anunciar problemas de conexión. En la obra, el ambiente estaba más tenso que de costumbre. Don Rogelio hablaba en voz baja con algunos trabajadores, mientras otros miraban hacia Tomás con desconfianza. Él notó las miradas pesadas, pero no dijo nada. Estaba revisando el material cuando el licenciado Robles llegó acompañado por un policía municipal con cara de pocos amigos. La obra se quedó en un silencio sepulcral, solo se oía el viento. Tomás Hernández. Llamó el ingeniero con voz alta y seca, disfrutando el momento. Necesitamos hablar contigo, ahora. Tomás se limpió las manos en el pantalón y se acercó con paso firme, sin agachar la mirada. ¿Qué pasa, ingeniero? Falta una caja de herramientas profesionales, marca Makita. Carísima. Desapareció el viernes. ¿Y adivina quién fue el último en cerrar la bodega? Tomás frunció el ceño, sintiendo el calor en el cuello. Eso no es cierto. Memo y Neto también estaban ahí. Y la cerré con la llave que me dio usted. El policía intervino, poniendo la mano en su macana. ¿Tiene alguna prueba de eso, amigo? ¿Y usted tiene pruebas de que yo la tomé? Reviró Tomás. Solo estamos haciendo preguntas, señor. Pero el ingeniero tiene derecho a presentar una denuncia formal. Robles lo miraba con arrogancia, con esa superioridad de clase que a Tomás le reventaba el hígado. Si cooperas y nos dices dónde está o si fue tu amiguito el ratero ese, podemos evitar complicaciones legales, dijo Robles. Y si no lo haces, entonces demuéstrame tu inocencia. Mientras tanto, estás suspendido sin goce de sueldo. Tomás sintió que la sangre se le subía a la cabeza como olla express. Durante un segundo quiso gritar, empujar, soltarle un derechazo en esa mandíbula perfecta, maldecir su suerte, pero algo lo detuvo, una voz interna, un eco digital de Carlo. Está bien, respondió con los dientes apretados, tragándose el veneno. Pero esto no se queda así, licenciado. Salió de la obra entre murmullos y dientes. Neto fue tras él, corriendo. ¿Qué pasó, Tomás? Me acusaron de robo, morro. ¿A usted? No manches. Pero si usted es más derecho que una regla. Eso pensé yo.
pero al parecer es más fácil culpar al que da la cara y al que trae las manos sucias. ¿Qué va a hacer? No lo sé, Neto, pero esta vez no voy a huir, no me voy a desconectar. Esa noche Tomás no pudo cenar, el estómago se le hizo un nudo. Lupita le preguntó qué tenía, y él solo dijo, un bug en el trabajo, pero lo voy a parchear. Caminó al parque buscando aire, buscando a Carlo, buscando una señal wifi divina, pero no estaba. La banca estaba vacía, el árbol silencioso. Tomás se sentó y cerró los ojos. Por dentro, sentía el vértigo de volver a caer en el abismo. La injusticia le hervía en la sangre. La rabia antigua, ese malware que creía borrado, regresaba queriendo tomar el control del sistema. Otra vez vas a rendirte, Tomás, se dijo a sí mismo. ¿Otra vez vas a romper lo que apenas estás construyendo? Escuchó pasos suaves sobre la grava. No eran los tenis Nike de Carlo. Era el padre Julián. Supe lo de la obra, dijo el cura sentándose a su lado con un suspiro. Las noticias malas viajan más rápido que la fibra óptica. Parece que donde siembro, padre, otros vienen a pisotear y a echar basura. ¿Y eso significa que vas a dejar de sembrar? Tomás lo miró furioso, con los ojos inyectados de impotencia. ¿Usted qué haría si lo acusan sin pruebas, padre? Buscaría la verdad, Tomás, no para convencer a los demás, sino para no perderme a mí mismo. Y si no me creen, Dios sabe quién eres, Carlos sabe quién eres, y tú sabes quién eres. Con eso basta para tener señal. El silencio los envolvió, las luces del parque parpadeaban y un perro ladraba a lo lejos. A veces me dan ganas de largarme, padre, irme de aquí, formatear el disco y ya. Huir no es lo mismo que empezar de nuevo, hijo. Tomás asintió lentamente, relajando los hombros. Me cuesta un chingo no volver a ser el de antes, el Tomás cabrón. Entonces lucha, cada día, porque lo que construiste en tu interior, ese nuevo software que traes, vale más que cualquier caja de herramientas robada. Tomás respiró hondo, llenando sus pulmones de aire frío. Su pecho seguía ardiendo, pero al menos no estaba solo en la batalla. Mañana volvería a defender su nombre, y más que nada, a no perder lo que había comenzado a recuperar, su dignidad. El martes amaneció con un cielo nublado y una brisa fría que se colaba por las rendijas de la ventana como un fantasma. Tomás se levantó sin hambre, sin prisa, pero con una certeza de acero. Se lavó la cara con agua helada y se miró en el espejo, no buscando al hombre derrotado, sino al nuevo usuario que estaba intentando ser. Salió de casa en silencio. Lupita lo observó desde la mesa sin preguntarle nada, pero en sus ojos había preocupación y, por primera vez, un respeto profundo. Sabía que su padre estaba librando una batalla más grande de lo que sus palabras podían expresar, una guerra silenciosa dentro de ese caparazón de concreto que él mismo había fraguado. Llegó al parque Cuitláhuac casi por inercia, con los pies pesados y el corazón en un puño. La banca de metal estaba vacía, el árbol inmóvil bajo la luz mortecina de las farolas. El lugar que días antes parecía tener voz propia, ahora callaba como una herida recién suturada. Caminó en círculos, pateando piedras, miró alrededor buscando esa playera polo roja, esos tenis Nike brillantes, pero Carlo no estaba. Se sentó, cabizbajo, sintiendo el frío del metal traspasarle el pantalón. No puedes aparecer y desaparecer así, cabrón, murmuró al aire, con la voz temblorosa, quebrada por la desesperación. No cuando más te necesito, no cuando el sistema está a punto de colapsar. Esperó. Minutos, tal vez horas. No lo supo. Solo el ruido constante de la ciudad, los claxones lejanos y las sirenas, le confirmaban que el tiempo seguía corriendo, indiferente a su angustia. Se levantó de un salto y fue hasta la calle de Doña Catá, una vecina vieja conocida por todos en la colonia, una de esas señoras que parecen saberlo todo sin salir de su cocina. Tocó la puerta de lámina con fuerza. Ella tardó en abrir,
arrastrando sus pantuflas, pero cuando lo vio, frunció el ceño lleno de arrugas. —¿Tomás? ¿Qué traes, muchacho? Te ves fatal. ¿Usted conoce a un hombre, bueno, a un chavo que se llama Carlo? Viene mucho al parque. Habla raro, de cosas modernas, de internet. Calma a la gente solo con mirar. Doña Catá sonrió, y sus ojos brillaron con una sabiduría antigua, como si entendiera algo más profundo que las palabras torpes de Tomás. He conocido muchos Carlos en mi vida, mijo, algunos de carne y hueso, otros solo en el alma. No se burle, doña, por favor, lo necesito. ¿Y qué te dio ese tal Carlo? Paz, doña. Me escuchó. Me dio fuerza. Me hizo hablar de Mariana, de Lupita, de mi rabia maldita, y ahora que más lo necesito, se esfumó, se desconectó. Doña Catá lo hizo pasar a su cocina que olía a hierbas y leña. Le sirvió un jarro de café de olla caliente con canela y piloncillo, ese que revive muertos. Tomás bebió en silencio, quemándose la lengua, pero agradeciendo el calor. A veces, Tomás, dijo ella con voz suave mientras desgranaba unos frijoles. Los ángeles o como quieras llamarlos, no vienen para quedarse a vivir contigo, vienen para despertarte, para darte un biset, para recordarte que puedes levantarte solo. Y si no puedes, entonces te sientas, respiras, lloras si hace falta, y luego lo intentas otra vez. Tomás dejó la taza sobre la mesa de hule y se frotó el rostro con ambas manos callosas. Me acusan de algo que no hice, doña. Me quieren hundir otra vez, y siento que si caigo esta vez, no me levanto, el sistema no va a aguantar. ¿Y por qué crees que está solo? Porque cuando volví al parque, él ya no estaba. Doña Catá le puso una mano arrugada y tibia en el brazo. Tal vez no lo veas, mijo, pero si sigues actuando como él te enseñó, con esa luz nueva que traes, entonces nunca se fue. Está corriendo en segundo plano. Salió de esa casa con el alma agitada pero menos oscura. Las palabras de la anciana lo acompañaban como una canción vieja y reconfortante. Al llegar a su casa, Lupita lo esperaba en la puerta, mordiéndose las uñas. ¿Lo encontraste, papá? No. ¿Y qué vas a hacer? Tomás la miró con ojos serenos, unos ojos que Lupita no recordaba haber visto en años. Voy a buscar la verdad, hija, y no voy a esconderme. No voy a huir como un cobarde, porque si lo hago, todo lo que aprendí, todo lo que Carlo me dijo, se va al carajo. Lupita sonrió leve, una sonrisa tímida pero real. Entonces no estás solo, papá. Yo estoy contigo. Tomás sintió un nudo en la garganta, uno de esos que duelen bonito. No contestó. Solo le apretó el hombro con cariño y entró. Esa noche, mientras limpiaba su mochila de herramientas buscando algún papel que le sirviera, encontró una nota vieja escrita en una servilleta de papel, doblada en 4. No recordaba cuándo la había guardado, ni quién se la dio. La letra era sencilla, casi infantil. La señal Wi-Fi no desaparece cuando cierras los ojos. Solo espera a que te conectes otra vez. Tomás quedó inmóvil. Carlo no estaba en el parque, pero seguía hablándole, en recuerdos, en actos, en otros, y eso era suficiente ancho de banda para volver a levantarse. El miércoles amaneció con un cielo limpio, azul intenso, pero Tomás sentía una tormenta eléctrica por dentro. Se vistió con su camisa menos gastada, se peinó con agua fría aplacando sus remolinos y limpió sus botas con una toalla vieja hasta sacarles algo de brillo. Hoy no iba a cargar mezcla, hoy iba a cargar su nombre y su honra. Llegó a la obra antes que todos. El ingeniero Robles ya estaba ahí, con su traje impecable, acompañado del policía y del jefe administrativo de la constructora. Cuando lo vieron llegar, se acercaron con cautela, como si fuera un animal peligroso. ¿Viene a qué, señor Hernández?, preguntó Robles con sorna. ¿A confesar su crimen? Tomás levantó la cabeza con firmeza, sin bajar la mirada.
Vengo a demostrar que no robé nada, ingeniero, y que merezco respeto. El policía entrecerró los ojos, masticando un chicle. ¿Y cómo piensa hacerlo, amigo? Tomás sacó de su mochila una libreta humilde, de esas de la papelería, con anotaciones que había empezado a llevar semanas atrás por consejo de don Rogelio. En ella había horarios, fechas y detalles de quién cerraba la bodega cada día. Aquí está registrado quién tuvo acceso, hora por hora. Yo firmé la salida el viernes, está mi garabato aquí. Pero el sábado, el mismo Neto vino por una herramienta que usted, ingeniero, autorizó por teléfono. Robles palideció ligeramente, ajustándose la corbata. ¿Eso qué prueba? Son solo garabatos de albañil. Prueba que hubo otra entrada después de la mía y que la llave quedó en su oficina, no conmigo. El jefe administrativo tomó la libreta, revisó las notas con atención y murmuró algo al oído del policía. En ese momento, llegó don Rogelio, caminando con paso firme a pesar de sus rodillas cansadas. Se paró frente al grupo y alzó la voz ronca. Yo también quiero hablar. Robles frunció el ceño, molesto. ¿Y ahora qué? ¿Sindicato de defensores? Yo vi cuando usted mismo, ingeniero, sacó unas cajas de la bodega el sábado por la mañana. Estaba con su chofer, subiéndolas a su camioneta. Eso es una mentira. Gritó Robles, perdiendo la compostura. Ah, sí. Entonces revisen las cámaras del local de enfrente, el de las pinturas. Hay una cámara que apunta directo al portón de la obra. Seguro grabó todo en HD. El silencio fue absoluto, pesado. El policía hizo una señal y se apartó para hacer una llamada por radio. No puede ser, murmuró Robles, empezando a sudar frío. Puede ser, dijo Tomás con voz tranquila. Y fue. Usted quiso hundirme tapar sus tranzas, no dar explicaciones de lo que se roba. Pero no más. Neto apareció de pronto corriendo, casi sin aire. Tomás. Traigo la factura. El padre Julián la encontró entre unos papeles viejos del comedor. Estaba con las cosas de los donativos. Esa caja de herramientas fue comprada por la parroquia hace meses, es idéntica. El jefe administrativo la tomó, la leyó, comparó números de serie y asintió gravemente. Entonces no fue un robo, ingeniero. Fue un error de inventario de su parte, ¿verdad? ¿Y esa caja que usted se llevó, dónde está? Un error que casi me cuesta la chamba y la vida, dijo Tomás mirando directo a los ojos huidizos del ingeniero. El policía se dirigió a Robles, sacando las esposas. Tendremos que citarlo para declarar, licenciado. Si manipuló evidencia o hizo acusaciones falsas para cubrir un autorrobo, habrá consecuencias penales. Robles no dijo nada. Solo se fue caminando rápido hacia su coche, con la cara roja de vergüenza y rabia. Tomás se quedó en el centro de todos, victorioso. El sol le caía directo en la nuca, pero no le pesaba. No esta vez. Don Rogelio se acercó y le puso una mano en el hombro. Estoy orgulloso, mi hijo. No todos se defienden así, con la verdad en la mano y sin perderse en los golpes. No quería gritar, patrón. Quería justicia. Y la lograste, cabrón. Neto se le paró al lado, con la respiración agitada y una sonrisa enorme. Lo hiciste, jefe. Lo hicimos. Tú también fuiste parte, morro. Sin tu corrida, no la armamos. Tomás volvió a respirar profundo. El aire le sabía distinto, dulce. A tierra firme, a dignidad recuperada. Regresó a casa con la cabeza alta, caminando ligero. Al abrir la puerta, Lupita lo esperaba con un café caliente y una sonrisa. ¿Cómo te fue, papá? Tomás la miró con ojos llenos de una calma nueva. Hoy gané sin pelear, hija, y eso vale más que cualquier muro bien plomeado. Ella sonrió, orgullosa de ver a ese hombre nuevo.
Ese día Tomás no fue albañil, fue arquitecto de su propia verdad. El sábado amaneció con una brisa suave y el cielo despejado, un día perfecto. Tomás se levantó antes que el despertador, con energía. Algo en su interior lo empujaba a seguir, a no quedarse quieto, a seguir actualizando su vida. Había recuperado su nombre, su dignidad, pero algo seguía esperando dentro de casa, el proyecto más importante. Encontró a su hija en la cocina, revolviendo huevos en el sartén con torpeza. ¿Quieres café?, preguntó ella, sin mirarlo, concentrada en no quemar el desayuno. Sí, gracias, mi amor. Tomás se sentó en la mesa. La miraba de reojo, intentando encontrar las palabras adecuadas, esas que no salen en los manuales. He sido duro contigo, Lupita. Más de lo que merecías. He sido un ogro. Tú hiciste lo que sabías hacer, papá. No te juzgo, bueno, a veces sí, y me pesa. Ella volteó por fin, con los ojos húmedos. Yo también estuve enojada, papá. Contigo, con mamá por irse y dejarnos, con la vida pinche que nos tocó. Pero ya no quiero seguir peleando, ya me cansé. Tomás asintió, tragando el nudo en su garganta. Yo tampoco, hija. Ya estuvo suave. Se quedaron en silencio, pero no uno incómodo, sino una tregua, una paz ganada con esfuerzo. Después del desayuno salieron juntos por primera vez en meses, tal vez años. Fueron al mercado sobre ruedas, compraron fruta de temporada, pan de dulce, verduras frescas. Tomás saludó a vecinos con los que antes apenas cruzaba palabra o gruñidos. Lupita lo miraba sorprendida, como si viera a un extraño agradable. ¿Quién eres y qué hiciste con mi papá el gruñón? Solo me estoy quitando el costal de piedras de la espalda, hija, bromeó él, guiñándole un ojo. Por la tarde Neto llegó a casa, tocando la puerta con timidez. Traía una caja con pintura y brochas usadas. El padre Julián dice que si terminamos de pintar el comedor hoy, nos invita pizza a todos. Entonces no hay tiempo que perder, morro, dijo Tomás, levantándose del sillón. Lupita lo observó, seria, parada en el umbral. ¿Vas a dejar que ese chavo, el que te robó, entre a nuestra casa? No entra a nuestra casa, hija. Entra a nuestra vida. Pero si no estás de acuerdo, lo entiendo y lo respeto. Lupita suspiró, mirando a Neto que esperaba afuera con cara de perro regañado. Solo prométeme que si se equivoca, no vas a romper todo otra vez, papá. Tomás se le acercó y la abrazó con fuerza, un abrazo de oso. Ella se tensó al principio, desacostumbrada, pero luego se aflojó en sus brazos, recargando la cabeza en su pecho. Te lo prometo, mi niña. Ya no soy ese hombre. El sistema se actualizó. Trabajaron hasta que el sol se escondió detrás de los cerros. Neto pintaba con cuidado, siguiendo las líneas como si su vida dependiera de ello, y Tomás sonreía, sabiendo que la verdadera obra maestra no era el muro pintado, sino la familia que estaba reconstruyendo. Tomás lo guiaba, le corregía con paciencia de maestro zen, le enseñaba cómo agarrar la cuchara sin que se le ampollaran las manos, sin gritos, sin zapes. ¿Sabes, Neto? Nunca tuve un hijo varón. Pero si lo hubiera tenido, me habría gustado que fuera como tú, con ese coraje, con esas ganas de resetear el sistema y empezar de nuevo. Neto se quedó en silencio, con la brocha en la mano chorreando pintura blanca, mirando la pared como si fuera una pantalla de cine. Luego murmuró, casi para el cuello de su camiseta, yo nunca tuve un padre, Tomás. Pero si hubiera tenido uno, me habría gustado que fuera como tú, así de firme, pero que no te deja caer la señal. Tomás sintió un nudo en la garganta, del tamaño de una manzana, y no dijo nada más porque las palabras sobraban, el ancho de banda estaba lleno de pura emoción. Esa noche se sentó en el sofá hundido con Lupita. Vieron una película vieja en la tele, de esas de Pedro Infante, y se rieron sin pensar en las deudas ni en el pasado.
Él le acarició el cabello a su hija y ella, por primera vez en años, no se apartó como si le quemara el tacto. ¿Vas a ir a misa mañana, papá? Preguntó ella, ya con los ojos cerrados por el sueño. Sí, hija. Quiero agradecer. Y no por miedo al infierno, sino por pura gratitud, porque siento que me regresó la conexión. Entonces yo también voy. El corazón de Tomás latió con fuerza, como un motor recién afinado. No por susto, sino por algo nuevo, algo que estaban construyendo ahí mismo, en esa sala humilde, donde antes solo había escombros emocionales. ¿Y sabes qué? Añadió Lupita con voz adormilada. Mamá estaría orgullosa de ti, de tu versión 2.0. Tomás no contestó, cerró los ojos, apretó los labios y dejó que una lágrima bajara despacio por su mejilla rasposa, sin prisa, sin esconderse, porque a veces los hombres también lloran cuando están reconstruyendo su alma y formateando el disco duro. El domingo amaneció luminoso, con un aire limpio que rara vez se siente en la ciudad, y los pájaros saludando desde temprano en los cables de luz. Tomás se vistió con su mejor camisa, una clara bien planchada, y sus jeans recién lavados oliendo a jabón. Lupita salió de su cuarto con un vestido sencillo de flores y una sonrisa que iluminaba más que la pantalla de un celular nuevo. ¿Listos?, preguntó ella. Y Tomás asintió, sintiéndose ligero. Fueron juntos a la parroquia, caminando del brazo. El lugar estaba lleno de vecinos, niños correteando, señoras con rebozo rezando en voz baja. El padre Julián habló de esperanza, de reconstrucción, de la fe que no está en las nubes sino en el día a día, en el saludo al vecino, en el taco compartido. Tomás escuchó cada palabra como si le hablaran al oído a través de unos audífonos con cancelación de ruido, directo al corazón. Al final le dio la mano al padre, quien le susurró con complicidad: no dejes de buscar la señal, Tomás, aunque a veces parezca que no hay cobertura. Ahí está. Salieron y caminaron en silencio por las calles llenas de vida. Tomás se detuvo frente al Parque Cuitláhuac, ese mismo donde todo había comenzado con un encuentro extraño. Miró la banca vacía bajo el árbol frondoso. Sintió un escalofrío, no de frío, sino de memoria, de flashback. ¿Quieres entrar, papá?, preguntó Lupita, notando su mirada. Voy solo, hija, dame unos minutos para cerrar sesión. Ella asintió y se quedó cerca, comprando un helado y mirando a los niños jugar en los columpios. Tomás cruzó el parque con paso lento. El sol filtraba la luz entre las hojas, pintando sombras que bailaban sobre el pasto seco. Se sentó en la banca de siempre y cerró los ojos. Inspiró el aire fresco, lleno de vida, de risas lejanas, de claxones y algún ladrido de perro callejero. Abrió los ojos y no vio a Carlo. No lo esperaba realmente, pero algo dentro de él, ese buscador interno, seguía escaneando señales. Entonces escuchó un llanto suave, casi imperceptible. A unos metros, un niño pequeño, con la ropa sucia y las manos raspadas, estaba sentado solo en la guarnición de la banqueta, sollozando en silencio, abrazando sus rodillas. Tomás dudó un segundo, el viejo Tomás hubiera seguido de largo, pero el nuevo Tomás sintió el impulso, la notificación urgente. Se acercó despacio. ¿Estás bien, chamaco? El niño negó con la cabeza frenéticamente, frotándose los ojos con los puños llenos de tierra. ¿Te perdiste o qué? Mi mamá, sollozó el niño. Se fue a comprar y no la encuentro, y ya me dio miedo. Tomás se agachó para quedar a su altura, tronándose las rodillas. No te preocupes, morro. A veces los grandes nos distraemos y perdemos la señal, pero siempre regresamos. ¿Quieres que te ayude a buscarla? El niño asintió, tembloroso, limpiándose los mocos con la manga. Tomás le tendió la mano callosa pero firme, y al sentir el contacto de esa manita pequeña y cálida, recordó todas las veces que él mismo necesitó a alguien, a un Carlo, que lo escuchara sin juzgar su historial. ¿Cómo te llamas, campeón? Martín.
Mucho gusto, Martín. Yo soy Tomás. Cuando era niño también me perdía en el mercado, pero siempre había alguien que me ayudaba a encontrar el camino de regreso al servidor. El niño lo miró sorprendido, dejando de llorar un poco. Tomás sonrió y repitió, sin darse cuenta, palabras que una vez escuchó bajo ese mismo árbol, palabras que se le habían grabado en el disco duro. A veces, no importa cuán lejos creas que estás o que tan débil sea la señal, siempre hay alguien dispuesto a sentarse a tu lado y compartirte sus datos hasta que el miedo pase. Martín apretó su mano con fuerza, y juntos caminaron entre los árboles buscando a la madre. No tardaron en encontrar a una mujer joven, desesperada, corriendo de un lado a otro, que al ver a su hijo gritó su nombre y corrió a abrazarlo con lágrimas de alivio. La mujer agradeció a Tomás una y otra vez, bendiciéndolo. Tomás solo asintió, sintiendo una paz profunda, una conexión estable y segura. Volvió a la banca, y por un segundo, solo por un glitch en la realidad, creyó ver la silueta de Carlo, con su playera roja y su mochila, borrosa entre la luz y las hojas. Parpadeó, pero solo estaba el sol y el viento moviendo las ramas. Se levantó. Al alejarse, miró una última vez hacia el árbol. No vio a Carlo, pero entendió que ya no hacía falta verlo para estar conectado. Ahora, él era el repetidor de la señal. Él era quien podía sentarse junto a otro, escuchar, ofrecer una mano, compartir el wifi. Había encontrado el sentido, no en los milagros espectaculares, sino en los actos sencillos, en el código fuente de la bondad. El ciclo continuaba, el algoritmo aprendía. El lunes llegó con un aire fresco, de esos que limpian el smog y las calles después de la lluvia. Tomás despertó antes del amanecer, miró a Lupita dormida, respirando tranquila, y agradeció en silencio por ese simple milagro cotidiano, por tener pila para un día más. En la obra, Memo ya estaba de regreso, recargado en la pared. Caminaba despacio con una venda en el tobillo, pero sonreía como nunca, echando relajo con los demás. Ya era hora, Memo. Gritó Tomás. Sin ti esto no avanza, pareces tortuga pero haces falta. ¿Y tú sin mí, jefe? Contestó Memo, devolviendo la sonrisa. Se le cae el sistema. Los dos rieron. Neto llegó poco después, cargando un balde de pintura y saludando a todos con una timidez nueva, pero con la cabeza alta. ¿Listo para darle duro al código, Neto? Preguntó Tomás. Siempre, jefe. Hoy hasta desayuno comí, vengo con la batería al 100. La jornada fue larga, sudorosa, pero distinta. El ambiente en la obra había cambiado, ya no pesaba tanto el cemento. Don Rogelio los reunió al final del día, limpiándose el sudor con su paliacate. Quiero decirles algo, muchachos. Aquí no solo se levantan paredes de ladrillo, aquí también se reconstruyen vidas, y eso es gracias a ustedes, cabrones. Todos aplaudieron, silbaron, y Tomás sintió ese aplauso como un abrazo de la vida misma. Miró a Memo, a Neto, a don Rogelio, y supo que, de alguna forma, todos estaban sanando juntos, todos estaban en la misma red. Por la tarde fue a la parroquia a ayudar en el comedor comunitario. Sirvió platos de sopa caliente, limpió mesas pegajosas, escuchó las historias de quienes apenas tenían voz, de los desconectados del sistema. Se sorprendió a sí mismo riendo, preguntando, compartiendo su tiempo. En un rincón, doña Catá lo miró con orgullo mientras pelaba papas. Te dije que ese tal Carlo no siempre se ve, pero se siente, ¿verdad, mijo? Le susurró. Tenía razón, doña. Siempre tiene razón. Al salir, se encontró con el padre Julián, que le palmeó el hombro con fuerza. ¿Vas a seguir viniendo, Tomás? ¿Hasta que se acabe la sopa o la esperanza? Hasta que se acabe la pila, padre, o lo que dure más. El padre Julián rió. Entonces nos veremos mucho tiempo, colega.
De regreso a casa, el atardecer pintaba la Ciudad de México de naranja y violeta, un filtro natural impresionante. Tomás caminó despacio, respirando profundo el aire que ya no le sabía a polvo, sabiendo que nada de lo que vivió fue un error del sistema. Recordó la primera vez que vio a Carlo en el parque, con su tablet y sus tenis blancos, y sonrió. Ahora entendía. A veces los milagros no son rayos ni voces del cielo, sino pequeños gestos, manos extendidas, palabras sencillas dichas por un chavo con mochila. Al llegar a casa, Lupita y Neto estaban terminando la tarea en la mesa del comedor. Tomás se sentó con ellos, quitándose las botas cansadas. Por primera vez en años, no sentía prisa ni culpa, solo ganas de estar, de compartir, de acompañar en la navegación. ¿Vas a ir mañana al parque, papá?, preguntó Lupita, mordiendo su lápiz. Sí, hija, pero esta vez no para buscar respuestas ni para quejarme, solo para disfrutar el día, para ver los memes de la vida. Neto lo miró, serio, dejando su cuaderno. ¿Tú crees que algún día yo pueda ayudar como tú, Tomás? ¿Crees que mi sistema sirva para eso? Tomás lo miró de frente, con ternura infinita. Ya lo estás haciendo, Neto. Cada día que eliges el bien, cada día que no robas, cada día que ayudas, ya estás actualizando tu mundo y el de los demás. El cielo se fue llenando de estrellas tímidas. En el corazón de Tomás no quedaba espacio para el odio, ni la rabia, ni el miedo, esos archivos basura se habían borrado permanentemente. Solo quedaba gratitud. Cerró los ojos y en silencio agradeció a la vida, a Mariana, a Lupita, a Neto, a Memo, a todos los que lo habían acompañado en el camino y, sobre todo, a ese Carlo, ese influencer de Dios, que se sentó un día a su lado y le compartió su contraseña del wifi cuando más lo necesitaba. Y si esta historia te llegó al corazón y te movió el tapete, te invito a suscribirte al canal para seguir acompañando historias como la de Tomás, llenas de esperanza y transformación real. No te vayas todavía, carnal. Haz clic en el video que aparece en pantalla para descubrir otra historia que también puede cambiar tu vida y reiniciar tu sistema. Nos vemos en la próxima.